el pueblo que había venido para rescatarlos de la esclavitud, y no le creyeron, y no le creyeron. Subió pues al monte llevando una cruz. Qué extraño ese hombre, parece un profeta, quizás es Elías o el mismo Juan. Qué humilde ese hombre, come con los pobres y a los pecadores hermanos llamó. Mira cómo habla, palabras tan sabias, levanta a los muertos y a un ciego sanó. Y no le creyeron, y no le creyeron. Subió pues al monte llevando una cruz. Oraba esa noche por sus seguidores, por sus enemigos, por todos a Dios. Y lo traicionaron, después lo apresaron, y por la mañana fue puesto en la cruz. Y no le creyeron, y no le creyeron. Subió pues al monte llevando una cruz. Mira sus heridas, profundo los clavos, la sangre que corre, un río de amor. Te invita a la gloria, no importa tu historia, si lo que interesa es que vengas a Él. Yo sí le he creído, yo sí le he creído, y voy a la gloria a morar con Él. Yo sí le he creído. Amén. Hermanos, quiero hoy solamente hacer una reflexión. Los eventos de Jesús, quiero que analicemos algunos de ellos, ¿no? Y tratemos de entender. Yo hice un análisis psiquiátrico acá, y lo voy a expresar esta mañana. No soy psiquiatra, estudié 2 psiquiatrías, 2 psicologías, pero
Quise hacer un análisis acá de lo que uno le va preguntando en el patrón a los pacientes. Le va haciendo preguntas y el paciente solamente va marcando y uno va diciendo, bueno, su pensamiento anda por este lugar. Y porque he comentado lo que voy a comentar acá con médicos, y si el médico es psiquiatra me da su parecer, y ya yo entiendo por qué muchas personas usted no puede explicarle lo mismo de la misma manera. Entonces, meditaba en estas cosas. Hermanos, cuando vamos al libro de Marcos, si usted empieza a estudiar los temas, ¿no? Quiero dar los encabezados y quiero comenzar a hablar de esto. Bien, en el libro de Marcos, capítulo 8, el encabezado que está en el versículo 31 dice, Jesús anuncia. ¿Qué anuncia Jesús acá en Marcos 8:31? Su muerte. En Marcos 9:2, Jesús está en la transfiguración. ¿Estamos viendo esto acá? ¿El orden? Luego, en Marcos 9, el versículo 14 dice que Jesús sana a un muchacho endemoniado. Luego en Marcos 9:30 dice, Jesús anuncia otra vez su muerte. ¿Cuántas veces la anunció? 3 veces. Si 3 veces le dicen algo a usted, ¿los discípulos creyeron lo que decía Jesús? Yo quiero preguntar si nosotros somos diferentes a los discípulos de Jesús. Si somos mejores o somos peores que ellos. Luego, en Marcos 9, versículo 33, dice que está hablando de quién es el mayor. Mi pregunta es, ¿todavía en la iglesia, pastor, hay gente que se cree mayor que otros? ¿Había problemas en esa época? ¿Por qué no se han acabado todavía? Marcos 9:38 dice, el que no es contra nosotros es por nosotros. ¿Todavía se practica la división? El que no está aquí en este redil, pues no es. ¿Sí o no? Pastor, ¿tiene experiencia usted en eso? Luego Marcos 9:42 dice aquí, ocasión de caer. En Marcos 10, versículo 1 y adelante habla, Jesús enseña sobre el divorcio. ¿Hay confusión hoy en día con el divorcio? ¿Mucha? Yo he visto muchas bodas en la iglesia y he visto pocas que se sostienen hasta el día de hoy. Yo cumplí 32 años de casado con mi esposa. Mi esposa apenas se bautizó en diciembre de este año, del año pasado. Después de yo tener 32 años en la iglesia. Los hermanos me aconsejaban, hermano, búsquese una mujer cristiana. Digo, ya la tengo. Digo, ay hermano, ¿y cómo te aguanta? Dice, porque Jesús me aguanta. Como Jesús me aguanta y me soporta, yo tengo que soportar a otros. Porque Jesús me da pena, pero Él me tiene que soportar. Esto del divorcio ha sido un problema muy serio, ¿no? Porque se casan por gusto y se divorcian por disgusto. Capítulo 10 de Marcos y de versículo 13 dice, Jesús bendice a los niños.
En Marcos 10, 17, Jesús se encuentra con un joven rico. Esto es interesante. ¿Conocen ya el pasaje? Jesús está hablando con ese joven rico porque él tiene valores ¿de qué tipo? De tenencias. O sea, como yo puedo comprar y tener, él le dijo a Jesús, ¿qué haré para tener la vida eterna? La vida eterna no se tiene, ya Jesús la ganó en la cruz. Es aceptándolo a Él y es su sangre que nosotros podemos tener la vida eterna. Así que Jesús estaba corrigiendo problemas que había. ¿Todavía se sostienen estos problemas? En Marcos 10, 32, nuevamente Jesús anuncia su muerte. Se las repitió varias veces, ¿eh? En Marcos 10:35, Jesús está hablando de dos personas que querían los puestos de ancianos de iglesia. ¿Interesante esto? Ellos querían que cuando Jesús estuviese en su reino, pues, óyeme, colócame a mí a la derecha y a mi hermano a la izquierda. Pastor, ¿por qué usted no nombra al hermano? Tantos años acá. En San Marcos 2, capítulo 11, aquí está la entrada triunfal de Jesús. ¿En dónde? Jerusalén. ¿Entendemos esto bien? ¿Qué pasó? Bien, vamos a leer Marcos 11 del 1 en adelante. Cuando se acercaban a Jerusalén, junto a Betfagé y a Betania, frente al monte de los olivos, Jesús envió 2 de sus discípulos y les dijo, id a la aldea que está enfrente de vosotros y luego que entréis en ella, hallaréis a un pollino, ¿no?, atado, en el cual ningún hombre, ¿qué?, se ha montado. Desatadlo y traedlo. Y si alguien os dijere, ¿por qué hacéis eso?, decidle que el Señor lo necesita y que luego lo devolverá. Interesante la autoridad de Jesús. ¿Sabes qué dirían en mi país? ¿Y quién es él? Pastor, usted y yo que somos de allá, somos bien atrevidos nosotros. Pero esta persona, el Espíritu Santo lo tocó. Y dice que fueron y hallaron al pollino atado fuera de la puerta, dice, en el recodo del camino, y lo desataron. Y uno de los que estaba allí, les dijeron, ¿qué hacéis desatando al pollino? Ellos le dijeron cómo Jesús le había mandado y los dejaron. Interesante algo, hermanos. Nadie se había montado. Usted quizá no tiene experiencia, pero en un campo, cuando usted tiene un burrito, y el burrito está tierno todavía, joven, nunca nadie se ha montado, no se le puede poner una carga muy pesada. Al burrito se le va acostumbrando a llevar carga. Quizá usted no tiene experiencia en eso, pero yo estuve en campos 3 meses al año, de pequeño. Así que mi tío no permitía que ni al caballo ni a esos jovencitos se le montara a nadie porque le podía hacer daño a la espalda. Pero a este pollino Jesús lo mandó a buscar. Y trajeron el pollino a Jesús y echaron ¿qué? Sobre él sus ¿qué? Mantos. Y se sentó sobre él. También muchos tendían sus mantos en el camino. Dice, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían por el camino. ¿Y qué hacían ellos? ¿Qué estaban diciendo? ¿Proclamándolo? Rey. Aquí se compuso un partido político terrenal. ¿Entendían lo que hacían ellos? ¿Querían puestos acá en el gobierno nuevo que Jesús iba a tener?
Empezaron cada uno ya a dar voces, no, ya, esta es la campaña política y cuando entremos a Jerusalén la tomaremos y tendremos puestos allá. Qué preocupación terrenal más grande, ¿no? Pasó algo interesante y leemos el 11:10 de San Marcos diciendo, bendito el reino de nuestro padre David que viene, hosana en las alturas. Y lo interesante es cómo terminó esto. Y entró Jesús en Jerusalén, dice, y en el templo, y habiendo mirado alrededor todas las cosas, como ya anochecía, se fue a Betania con los 12. Qué interesante Jesús termina la campaña política. Él mira a todas partes y dice, vámonos a dormir. ¿Un fraude fue esto? ¿Chasqueados estaban? ¿Qué esperamos nosotros de Jesús? Que haga en nosotros. Hay muchos que están ya preparados, que se creen que ya van para el cielo. Hermanos, se acabó la campaña política. Ya Jesús terminó. Dijo, wow, ahora sí. Y Jesús le dice, ustedes me verán cuando yo descienda a la nube de los cielos. Ese será el verdadero. Querían lo terrenal. En el 11:12 de San Marcos, capítulo 11, versículo 12, se titula ¿cómo? Maldición de la higuera estéril. La hermana White habla mucho acerca de esto. Y dice aquí, al día siguiente cuando salieron, estoy leyendo el capítulo 11, versículo 12, al día siguiente cuando salieron a Betania, tuvo hambre. Y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez, dice, hallaba en ella, ¿qué? Algo. Pero cuando llegó a ella, nada halló sino hojas. Porque el árbol de higos primero da los frutos, después las flores y después las hojas. Ese es como pasa. En primavera, acá en Estados Unidos, la primavera se ve bien bonita porque empiezan a salir las flores y después de las flores se van produciendo las hojas y después que se dan los frutos. Pero en este árbol, el árbol de higos, ya tenía hojas, se suponía que ya tenía frutos. ¿Y qué pasó? El hermano White dice que eso es como él encontró al pueblo. Los fariseos ya tenían hojas, pero nunca habían dado frutos. Pero mucha cantidad. Pero aquí hay algo interesante que analizándolo con un psiquiatra, esto sucedió. Dice, pues no era tiempo de higos. Si no era tiempo de higos, ¿por qué tú tienes hojas? Entonces Jesús dijo a la higuera, y aquí viene el detalle. ¿Con quién está hablando Jesús? Con una higuera. Yo tenía una tía que mucha gente pensaba que estaba con problemas mentales porque ella criaba orquídeas. Y ella se levantaba de mañana en el patio y empezaba a hablarle, hoy sí amaneciste hermosa, pero no, pero qué linda estás hoy, pero muy bonita, y tú también. Y empezaba a hablar con ella, conversando y echando la agüita y todo eso. Y nosotros veíamos a la tía y pensábamos que estaba un poco cucu, ¿no? Pero aquí Jesús le está hablando ¿a quién? ¿Podemos hablarle a los árboles? Hermanos, que nadie esté frente a un psiquiatra hablándole a un árbol, ¿eh? Y Jesús le dijo, nunca jamás nadie coma fruto de ti. Dice, y lo oyeron sus discípulos. ¿Por qué es importante esto? Que los discípulos escucharon a Jesús hablar con un árbol. Hermano, usted le habla a un psiquiatra y dice, ese señor tenía problemas. ¿Serio? Hermanos,
¿Se secó la higuera? Se secó la higuera. La higuera que él maldijo se secó. ¿Pudieron ellos darse cuenta que era Dios que estaba ahí? No se dieron cuenta. Había un mitin político antes, fracasó el mitin porque Jesús lo detuvo, no hubo prosperidad con el candidato, así que el candidato ahora está hablando a un árbol. Aquí hay problemas, ¿sí? Problemas muy serios. Pero él lo hace con la autoridad de Dios, que Dios dice, hágase y se hace. Y esa autoridad no la reconocieron. Nosotros podemos describir así. Así que la higuera luego se seca y vamos ahora al capítulo 12 de San Marcos. Y si seguimos leyendo, dice la higuera se seca, luego dice en Marcos 11:27 la autoridad de Jesús, luego dice Marcos 12 en el 1, dice los labradores malvados, luego dice la cuestión del tributo en el 12:13, luego el 12:18 dice la pregunta sobre la resurrección. Y vamos a Marcos capítulo 12, versículo 28, lo que fuera nuestra lectura hoy. Y lo titulan como en su Biblia. ¿Qué me dice? El gran mandamiento. El gran mandamiento. Dice el versículo 28. Acercándose uno de los escribas que los había oído disputar a Jesús y sabía que les había respondido bien, ¿hacía juicio el escriba? Lo oyó, dijo, este hombre sabe lo que está hablando. Muy buena la respuesta. Se animó el escriba, dice, y le preguntó, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Ahora yo hago la pregunta acá y no miren el texto. Si a usted le dicen que diga el primer mandamiento, ¿cuál es el primer mandamiento? ¿Cómo dice el primer mandamiento? El primer mandamiento. Bien. La respuesta de Jesús hace entender que Jesús no entendió la pregunta. Pero cuando a usted le dicen que hay un primero es porque existe la posibilidad que haya un segundo y quizás un tercero y quizás un cuarto. ¿Ve? En ese orden. Y como él le preguntó el primero, la respuesta de Jesús no creo que la entendió, porque para esto hay que tener cognición. La respuesta de Jesús fue la siguiente. Jesús les respondió, el primer mandamiento de todos es, ¿escuchó esa palabra? Es, oye, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. No hay un primer mandamiento. El Señor es. Y luego dice, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y le dice, te corrijo. ¿Me dijiste el primero? Te corrijo. Este es el principal mandamiento. Si hay un principal mandamiento, ¿habrá algún secundario? Podría existir. Pero él no le preguntó el principal. Le preguntó, dame el primero. ¿Cuál es el primer mandamiento? Y nosotros que tenemos la tabla de Moisés, vemos que hay ¿cuántos mandamientos? 10. Así que él, no sé cómo él se quedó en su mente, siendo escriba, le dijo, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Yo le hubiese dicho, no te pregunté el principal, el primero. Te di un orden y me está hablando del principal. Pero Jesús luego le dice, y el segundo. ¿Le preguntó por el segundo? No.
El segundo es semejante. Es semejante el segundo. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que este. ¿Cómo es? ¿Lo confundió Jesús? Dame el primero, te doy el principal. Y te doy otro, que ¿qué? Que es el ¿qué? Y no hay otro mandamiento mayor que este. Entonces, ¿cuál es el primero? Me dice principal y ahora mayor. ¿Confuso esto? ¿Confuso para el escriba? Y enseguida, y dice, y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Quiere decir que hay un principal y estos son los mayores. Amar a Dios, ¿no? Entonces el escriba le dijo, bien maestro, ¿verdad has dicho que uno es Dios y no hay otro fuera de él? ¿Complacido estaba? Pero no entendía. Él le dijo el primer, Jesús le dice ¿cuál? El principal. Y luego le dice que hay otro, que estos dos pertenecen al principal. Aquí está confundida toda la tierra. ¿Qué encerraba la palabra que Jesús decía acá? Porque hoy en día hay una problemática con el cuarto mandamiento. Pero el cuarto mandamiento está incluido en el principal. ¿Lo entiende la gente? Ni que sean escribas. No lo entiende nadie. Porque Jesús dice, el principal es este. Y el otro semejante, también como ese, estos son los mayores. Quiere decir que no podía cambiar las tablas de los mandamientos. Porque lo principal para guardar esos 10 era amar a Dios. ¿No? Con todo el corazón, con todo el alma y con toda la mente y con todas las fuerzas. Y este era el principal mandamiento que había que guardar. Y el segundo era semejante, amar al prójimo. Interesante esto. Dice, y estos dos, esos son el principal, no el primero. Si no tienes este y te pones a contar números, te vas a perder. Porque la ley de Jehová es indivisible. El mandamiento de Jehová no se puede dividir. El escriba le contestó que bien maestro, verdad has dicho, porque uno es Dios y no hay otro fuera de él. El Dios que tú me estás hablando es integral. Dice, y el amarle, dice, con todo el corazón, con todo el entendimiento. ¿Escucharon la palabra entendimiento? Con todo el alma y con todas las fuerzas, y el amar al prójimo como a uno mismo es, dice, más que todos los holocaustos y sacrificios. ¡Wow! Jesús, entonces, dice, viendo que había respondido cabalmente, le dijo, no estás lejos del reino de Dios. Y ya ninguno osaba preguntarle a Jesús. Hermanos, ¿por qué el clavo en la cruz cayó sobre el cuarto mandamiento? ¿Se ha preguntado alguna vez? ¿Cuánto hemos estudiado nosotros este tema? Muchas veces. Le di también mis sábados para que sepáis que yo soy Jehová, que os santifico. Te di mis sábados. ¿Qué quiere decir? ¿Que de quién son los sábados? De Dios. De Dios. Interesante. La prueba de santificación es permitir que el Espíritu Santo nos ayude a guardar los sábados.
a reposar en el día que es de Dios, que no es nuestro, que es de Él, que Él reposó y dice, como yo reposé, yo quiero que tú reposes. Hermanos, ¿con cuántas personas me toco yo todos los días? De muchas denominaciones, y no tienen el entendimiento para entender lo que acabamos de leer de Marcos. Si Dios es uno, su ley es una, su palabra es una, su amor es uno. Y cuando dice Jesús, el que me ha visto a mí ha visto al Padre, porque el Padre y yo somos uno. Y cuando nosotros seamos sellados, seremos ¿qué? Uno. Y el que reciba uno de esto que yo he enviado, ¿qué? Me ha recibido a mí, que soy uno. Hermanos, esas señales no le entiende todo el mundo. La palabra de Dios ha sido rota por muchas personas. Y dicen que el que anda guardando o reposando en el día sábado está ¿en qué? En esclavitud. Yo recibo muchos estudios todos los días en mi oficina. Y allá en la República Dominicana, porque el dominicano es muy expresivo y dice lo que piensa. Y eso es muy malo. Pastor. Dice lo que no le han preguntado. Y habla de más. Y de que ven ahí, ¿y por qué tú no trabajas los viernes? Y se quedan mirándome. Dice, no me diga que usted es adventista. ¿Sabe que según muchas denominaciones dicen que nosotros tenemos demonios? Yo nunca he visto un demonio que guarde los sábados. Yo nunca he visto un demonio cristiano. Pero aquellos que desobedecen a Dios tienen una problemática, que no son hijos de Dios. Porque Jesús dijo, el que me ama, mi palabra guardará. Y como me ama, la consecuencia es que guarda la palabra, mi Padre y yo vendremos a él y haremos morada en él. ¿Cómo vamos a hacer morada en alguien que no ama a Jesús? ¿Quiénes de las damas están casadas acá? ¿Cuántas damas están casadas? ¿Usted está casada? ¿La hermana? ¿Qué? ¿Está tímidamente casada? ¿Está casada la hermana? ¿Usted se casó por obligación o porque amaba a la persona? Bueno, me lo dice después. Mi esposa no sabía en el paquete que se metía. Dice, wow, yo no conocía eso de ti. Dice, nunca vivíamos juntos, pero ya tú sabes lo que hay. El paquete vino corrompido. ¿Estamos entendiendo esto? El efecto de amar a Dios es guardar los mandamientos. Efecto secundario de esta medicina, que se llama amar a Dios sobre todas las cosas. Así como hay efectos secundarios negativos, este es un efecto secundario positivo. Porque este efecto medicamentoso de amar a Jesús es fácil. Porque cuando uno ama, uno dice, ¿qué quieres que yo haga? Hermanos, yo espero que se haya casado y que en la problemática siga triunfando una sola cosa. El amor. Hermanos, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Hermanos, Jesús vino a enseñarnos a nosotros y vino a hablar claramente de todo. ¿Guardaba los sábados Jesús? Sí. ¿Lo guardaba siempre? ¿Lo dice la Escritura? Hemos hablado mucho del entendimiento nosotros a través del tiempo y últimamente estoy hablando más. Y cuando me invitan a iglesias que no son adventistas y me toca hablarles,
al final me dicen, yo no sé cómo usted sigue siendo adventista. Y yo digo, ya veo que no entendiste lo que yo hablé. No, yo entendí muy bien. Digo, ¿sí? ¿Entendiste? ¿Qué yo dije? Y me dicen, y digo yo, wow, y me repiten las palabras. Digo yo, ¿y entonces qué? Dice, no, que no hay que guardar el sábado. Digo yo, muy bien. ¿Se podría abrir el entendimiento? Hermanos, el tema más difícil lo estoy estudiando ahora. Un tema que pretendo quizás presentar en el campestre de Texas con el pastor enamorado. Pretendo, pero me resulta muy difícil. Jesús quiere que nosotros amemos ¿a cuántas personas? ¿A cuántas? ¿A todas? ¿Estás seguro? ¿Muy seguro? ¿A todas? Bien. Hermanos, ¿recuerdan el libro de Génesis? En los hechos de Abraham, me dijeron que hay que amar a todos, ¿eh? ¿Vamos bien? Bien. ¿Qué pasó en el libro de Génesis? ¿Qué pasó en el libro de Génesis? Quiero ir a Génesis, capítulo 19. Y usted dice, ¿por qué el hermano ha dado un salto? ¿Qué dijo Jesús? ¿Amar a quién? Amarás al Señor tu Dios con todo, tu mente, con todo. Amar. ¿Y amar a quién? ¿Y al prójimo? Como a ti mismo. ¿Quién es el prójimo? Hermanos, cada vez que yo escucho esto, y por favor no vayan a malinterpretar lo que voy a decir, quiero que entendamos que nosotros tenemos que estar en esta posición que estuvo Lot. La palabra de Dios dice, el justo Lot afligía su alma a causa de las abominaciones que hacían. ¿Estamos entendiendo lo que está diciendo a la palabra? Él estaba triste y era por las abominaciones que hacían. ¿Eso infligía y afectaba la relación con las personas? No. El comportamiento no debe ser sino un comportamiento. Y la persona es la persona por la cual Jesús murió en la cruz del Calvario. ¿Por cuántos murió? ¿Murió por Nabucodonosor? ¿Murió por Calígula? ¿Por los Césares? ¿Murió por Fidel? ¿Murió por Biden? ¿Murió por la agenda LGBT? ¿Seguro? Bien, no estoy apoyando nada malo, pero Dios quiere que el pecador se arrepienta y venga a vivir con Él por la eternidad. ¿Logró Jesús rescatar a Nabucodonosor? ¿Lo rescató? ¿Le dio un tratamiento de 7 años de purificación? ¿Le volvió el sentido y Nabucodonosor pudo reconocer a ese Dios? ¿Y lo veremos en el cielo? ¿Quiere decir que dejó de amar Dios a Nabucodonosor porque quiso matar a sus siervos? ¿Dejó de amar porque adoraba a otros dioses? Y Jesús dijo, y seréis como Dios. Hermanos, bien, quiero que vayamos al capítulo 19. Dice algo interesante. Dice que llegaron pues, en el versículo 1,
2 ángeles a Sodoma a la caída de la tarde. ¿Y sabe que vienen los ángeles? A juzgar. ¿Y a cuánta gente juzgan? ¿A los de la iglesia? ¿Y a los que no son de la iglesia? Dice, y Lot estaba sentado en la puerta de Sodoma. Viéndoles Lot, se levantó a recibirlos y se inclinó hacia el suelo y dijo, ahora, mis señores, os ruego, ¿escuchó lo que le está rogando? ¿Le está rogando a quiénes? A los ángeles. Interesante. Os ruego que vengáis a mi casa, dice, a casa de vuestro siervo, y os hospedéis, y lavaréis vuestros pies, y por la mañana os levantaréis y seguiréis vuestro camino. Y ellos respondieron, dice, no, que en la calle nos quedaremos esta noche. ¿Prueba? Mire, ¿por qué se molesta Lot? Mas él porfió con ellos. ¿Es porfiar es buena gana? Dicen otras versiones, forzó. Los forzó. Estaba contento forzando. Entren, vengan mis hijos, a patadas, ¿no? No. Porfió con ellos mucho. Y fueron con él y entraron en su casa y les hizo banquete y coció panes sin levadura. Dice, y comieron. Wow, qué interesante esto. Pero antes de que se acostasen, rodearon la casa los hombres de la ciudad, los varones de Sodoma, todo el pueblo junto, desde el más joven hasta el más viejo. ¿Faltaba alguien? Y llamaron a Lot y le dijeron, ¿dónde están los varones que vinieron a ti esta noche? Sácalos para que los conozcamos. Hay otras versiones más modernas que hablan claramente de tener relaciones. La traducción original es esto, para tener relaciones con ellos, aberrantes. ¿Se molestó Lot con ellos? Entonces Lot salió. ¿Estaban pecando ellos? ¿Tenían pensamientos pecaminosos? ¿Sucios? ¿Abominables? ¿Asquerosos? ¿Vamos a vivir en ese tiempo nosotros en Sodoma? Bien. Nosotros no estamos para discutir con los pecadores. Dios nos llamó a salvar pecadores, a mostrarle a Jesús a los pecadores. Y de los pecadores yo soy el primero, como dice el pastor que Pablo decía. Entonces Lot salió a ellos a la puerta y cerró la puerta tras de sí y dijo, os ruego. ¿Esa palabra le parece familiar? ¿De Lot? Les rogó primero a los ángeles y ahora les ruega ¿a quién? Os ruego, hermanos míos. ¿Escuchó la palabra que usó? ¿Tenemos esa expresión nosotros? ¿Tenemos la expresión? A esa hermana me la llevo yo conmigo. Ya yo le dije al pastor, ya, gracias hermano. Donde no hay una mujer, hermano, no hay nada. Cuando mi hijo y yo estamos solos, dice, papi, ¿qué vas a preparar? Digo, prepáralo tú. Pero cuando está la esposa y la hija, papi, te voy a preparar algo. Digo, bueno, no sé, tenía que molestar. No, es que se necesita. Ayuda idónea, eso es. Os ruego, hermanos míos. ¿Cuál fue el calificativo que le dio? Ustedes son mis hermanos. Yo soy su hermano. ¡Wow! ¿Cuál es el lenguaje? Mire, hermanos, que yo he escuchado, sos mal. Y yo digo, wow. Pero el pecado que yo tengo de que no te soporto a ti delante de Dios no es lo mismo. ¿El pecado tiene algún tipo de termómetro? ¿Pecado es? Pecado. Quizás esto se vea feo, pero el que yo no he declarado se ve más feo delante de Dios. Hermanos míos, no hagáis tal maldad. Eso es malo lo que ustedes quieren hacer. Es consejero este hermanito de la iglesia. He aquí yo tengo 2 hijas. ¿A quién se parecía Lot? Se parecía a Jesús. Se parecía a Dios.
quien entregó su Hijo por ellos también y por nosotros. Por todos los que pecaban en la tierra, lo entregó Dios. Y Jesús estuvo de acuerdo, sí. Hermanos, he aquí, yo tengo 2 hijas que no han conocido varón. Las otras se me casaron. Os las sacaré fuera y haced de ellas como bien os pareciere. Solamente que a estos varones, que no son mi familia, que nunca los había visto, pero yo tengo que interceder por ellos. ¿Estamos entendiendo la actitud de Lot? Que Jesús dice que nosotros tenemos que hacer. Dice, pero estos varones no hagan nada, pues vinieron a la sombra de mi tejado y por ley los tengo que proteger. Pero a mis hijas no, la voy a sacar fuera. Y ellos respondieron, quita ya. Y dice, y añadieron, dice, vino, dice, este extraño ahora. Y empezaron a discutir con él. ¿Se molestaron? Sí. ¿Conoce ya la actitud de Lot? Y mi pregunta cuando yo estudiaba esto es, si en esa comunidad que estaba Jesús con los judíos, con los fariseos, cumpliendo realmente todo, su entrada triunfal en Jerusalén, que entró en un pollino, ahí estaban pensando ¿qué? De los pecadores. ¿Se repite la historia? ¿Había alguno que no era judío ahí rodeando a Jesús? Como le molestaba tanto Jesús a ellos, ellos se lo entregaron a los romanos para que lo mataran. Los sumos sacerdotes. ¿Usted piensa que la historia se va a repetir? ¿Se va a repetir? ¿Se siente usted muy seguro en la iglesia? ¿Se siente seguro que no, los pastores de nosotros no van a hacer eso nunca? Espérelo. Espérelo. Que mucha gente apostatará. No estoy hablando de todos. Hay mucha gente buena trabajando todavía. Pero hermanos, yo he escuchado tantas opiniones. ¿Y por qué le toqué este punto? Porque estoy estudiando lo que Jesús dijo, que había la comida y la bebida estaba envuelta en Sodoma y Gomorra. Y es interesante que mucha de la alimentación actual ha cambiado los microbios intestinales y le ha hecho poner pensamientos en la mente diferentes a lo que usted está pensando. Y Dios ha llamado a un pueblo, bendito el séptimo día, para que se preserve con la alimentación que Dios dio, para que no caigamos en esto. Y conozco hijos de mujeres adventistas de la iglesia que hoy en día tienen tendencias a esas cosas que está pasando hoy en día. Y es muy rápido, no, ese es lo que es y empiezan a decir nombres. Y digo, señores, los padres permisivos con los hijos, trastornando eso, que es el estudio más difícil que estoy estudiando ahora, porque dicen, este microorganismo produce estos pensamientos, y este microorganismo produce otros pensamientos. Y esta alimentación malsana que hay en McDonald's y todo esto, jonquería y basura que están vendiendo, esa alimentación está preparada para crear esta sociedad que hoy tenemos. ¿Por qué? Se hicieron estudios y son heredados de padres a hijos. Porque la microbiota intestinal, el niño la tiene, la de la madre. Le pongo un ejemplo. En el embarazo de mi esposa no pudo comer nada de carne. No era adventista hasta el día de hoy. Y mi esposa en el embarazo era vomitando y solamente papaya podía consumir. Y podía consumir algunas frutas, pero todo le daba náusea, todo era así. Y mi esposa aprendió a comer brócoli en ese momento del embarazo, cosa que nunca había comido en su vida. Así que en el embarazo fue un embarazo de mucho vomitar y muchos malestares y solo toleraba 2 o 3 cosas y eran vegetales y frutas. Amén. Mi hija nace con esa tendencia. Cuando ya mi hija ya puede echarle mano, entonces tomaba brócoli y se lo llevaba a la boca y no comía otra cosa, no importa en la mesa que estuviese. Amén.
y a mi hija le gustan los baby carrots. Hasta el día de hoy le tengo que comprar eso porque le gusta masticarlo, ¿no? Lo que la madre consumía ahí. Y hay estudios ya hechos en pediatría que lo que la madre come en el embarazo, eso va a comer el niño después. Pero cuando estaba embarazada el varón, comió toda clase de cosas. Y mi hijo nació con esa tendencia de empujar los vegetales hacia afuera desde que estaba pequeño y no había consumido nada animal. Y eso me llamó la atención y yo lo comenté siempre con mi esposa y digo, oye, es que esto sí extraño. Pero ahora salieron estos estudios que muestran la microbiota intestinal de esa agenda que usted está viendo aquí en este mundo. Y nosotros, por eso yo estoy estudiando esto, porque nosotros somos aquellos que tenemos que capacitarnos para ayudar a esa gente a que consuma cosas mucho mejor y para que nosotros le demos probióticos especializados hoy en día que se están dando para ese tipo de cosas. Tanto la enfermedad mental como ese comportamiento tienen una influencia directa en la microbiota intestinal. Y eso me impresionó mucho y por eso saqué todos los estudios y estoy totalmente chocado. Y cuando estoy estudiando es muy complejo porque está mencionando nombres rarísimos y cosas y sustancias bioquímicas y todo eso. Y no voy a complicar la iglesia con eso. Quiero como ver cómo lo condenso para presentarlo. Pero para presentar una solución que la iglesia tiene que tener para ese mundo que se está perdiendo en Sodoma y Gomorra. Y no juzgar. Hermanos, yo he tenido la oportunidad de tener parejas cuando viví acá, en Estados Unidos, que me visitaban. Muchas de ellas cuando adoptaban niños, ellas me llevaban los niños a mí. ¿Cómo lo debo recibir? ¿Cómo lo debo recibir? Como Dios me recibe, en fe, en esperanza y en amor. ¿Para criticar su comportamiento? No. Jesús nunca criticó comportamientos. Cuando le tiraron a María en los pies era una prostituta, pero no criticó su comportamiento. Fue a la persona a salvar un alma. Tengo que salvar esa alma. Esa alma tiene que ser salva. Esa es la preocupación que nosotros tenemos que tener en la mente. No mirar a esa gente y decir, uy, esa gente están perdidos. Nosotros somos llamados a rescatar lo que se perdieron. Y esa es la preocupación que tengo y me he atrevido a hablar en esta congregación porque no puedo hablar en otra. Porque me juzgan y ya me lo han hecho en la República Dominicana. Y yo empecé y me tuve que detener y no seguí hablando. Porque nosotros pensamos que estamos en el bote ya adentro, en el arca de Noé adentro. Y lo que está afuera, bueno, se va a tener que perder. Yo me porté bien. Yo guardé los sábados. Hasta diezmaba. Entonces escucho las cosas y digo yo, me preocupa que nosotros no estamos preparados como estaba Lot en Sodoma y Gomorra, que aunque el pecado era asqueroso, él amaba a los pecadores. Y se identificaba con ellos llamándolos hermanos. Yo estoy por sacrificar lo que más amo a mis hijas, pero no le hagan daño a estos extranjeros, no sé ni quiénes son. Pero la ley me dice que los cuide. ¿Estamos entendiendo esto? Y no ponerle sobrenombre. Esta gente perdida, mira qué asqueroso, mira lo que hacen. No vea lo que se hace, vea lo que no. Usted no puede ver lo que vea Jesús en nosotros. Viendo lo que no se ve, que es eterno. Y viendo a las personas, no para juzgarlas, sino para brindarles. A estas personas que me visitaban en parejas, y me quieren mucho, y yo digo, bueno, si en mi iglesia me ven, que esta gente llega aquí a abrazarme y besarme. Y abrazándome todo el tiempo y mandan tantas personas. Y digo, wow, una agenda completa tenía yo en mi oficina acá. Pero de personas que cuando tenían problemas, yo tenía la oportunidad de preguntarle, de decir, ¿tú me permites que te lea algo que dice aquí? Yo nunca lo he leído, digo yo, pero ¿me permite? Sí, no hay problema. Cuando se lo leía decían, wow. El Señor tomaba esa palabra y se le introducía. Y a través de eso, 2 de ellas se separaron. Y no han vuelto a juntarse con nadie más. Y yo le empecé a mandar de vez en cuando y luego me detenía y me decían, mándame más de esas cosas. Y yo se las sigo enviando. ¿Sabes que yo soy bien molestoso? El que se inscribe conmigo en WhatsApp va a tener un devocional todas las mañanas. Y entonces yo a esta persona la mantenía así. Y esta persona empezaron a cambiar. Yo vi cómo se separaron y se tranquilizaron y de repente... ¿Y cómo tú estás? No, estoy viviendo con mi papá y mi mamá otra vez. Digo, sí.
pero tú no. No, yo no he vuelto a tener pareja. Digo, oh, wow. ¿Quién hace el trabajo? Nosotros no somos Dios. Y si Dios ha trabajado con nosotros en fe, en esperanza y en amor, nosotros debemos imitar eso también. Hermanos, esto no es una historia. Esto es hombres que vivían conforme a la palabra de Dios. Y nosotros tenemos que vivir conforme a esto. No estoy promocionando agenda, lo repito otra vez, porque quizá en la Miriam me están escuchando ahí y piensan que todo... No, nosotros somos llamados a buscar lo que se ha perdido. A todo aquel que se ha perdido, nosotros somos llamados a buscarlo, sin mirar letreros, sin mirar si viven en prostíbulos. No importa dónde vivan, no importa lo que practiquen, nosotros somos llamados a buscar a los pecadores y llamarlos a este evangelio. Porque este es el evangelio que lo va a sanar a ellos completamente. Y esos que son llamados de esa pudrición, cuando salen de ahí, el Señor los hace brillar completamente. Hay un pastor adventista por Virginia, ¿saben esto? Que tiene un ministerio que se llama Sal del Closet. Porque en su juventud él fue también de ese grupo. Y el Señor lo llamó y él dijo, no, tengo que hacer esto. Y esas iglesias de personas de otro, ¿no?, denominación pecadora, lo invitan a él para que le hable cómo llegar a ser hombres y mujeres de Dios. ¿Esa gente está confundida? Sí. ¿Por qué lo llaman a él? Porque quieren salir de la confusión. El Espíritu Santo coloca en las mentes de ellos que están haciendo algo mal y se sienten mal. ¿Usted cree que se sienten bien ellos? No. Yo he intimidado con esa persona hablando y me dicen, yo me siento tan mal. Y yo digo, wow, el Espíritu Santo hace que te caiga mal el pecado. Entonces eso es una obra del Espíritu Santo en todo pecador de la tierra. Y yo quiero que entienda que Jesús murió por todos los pecadores. Y Pablo lo describe muy bien, dice, de los cuales yo soy el primero. Murió por mí primero. ¿Y Pablo predicaba a los pecadores? Ese era su ministerio. Los gentiles. Interesante. ¿A cuántas gentes odió Daniel cuando lo secuestraron para llevarlo a la Babilonia? ¿Le mostró amor a Nabucodonosor? ¿Tardó tiempo? Pero Nabucodonosor fue bautizado. Primero con 7 años de hierba, ¿no? Y eso lo hizo Dios solamente. Porque Él no iba a cambiar solito. Así que eso se lo tenemos que dejar a Él. A veces queremos que en la familia todo el mundo sea que coma vegetales solamente. Pero eso hay que dejárselo a Dios. Y Dios es el que va haciendo en eso. Colocando querer y hacer en el corazón. Porque nosotros solamente estamos aquí para dar ejemplo. Para mostrar cómo Dios me ha cambiado. Porque si había un carnívoro en esta tierra, era yo. Yo nací carnívoro, cerdívoro, puerquívoro. Y digo a veces chuletívoro. Chuletas. Y así crecí. Y el Señor puso sus ojos en mí y me quitó el deseo. Y yo digo, pues si lo hizo conmigo, lo puede hacer con cualquiera. Porque yo era lo peor que Dios podía haber llamado. ¿Quería yo a Dios? No, lo odiaba. Se metía mucho en mi vida. Y de pequeño mi mamá me enseñó a odiarlo. Odia a ese hombre porque que me molesta mucho. Cada vez que me pasa algo, Dios me dijo, mamá me dijo, todo lo malo que te pasa, eso es Dios. Digo yo, pero me tiene cansado ya, porque es diario. Y no me enseñó que era Satanás, pero Dios lo permitía. Y Dios me estaba esperando del otro lado diciéndome, yo te puedo ayudar. Me enseñó a tenerle odio a Dios. Y llegué a la iglesia peleando con Él. Y terminé a los pies de Jesús. ¿Estamos entendiendo, hermanos? Siempre yo miro a los pecadores, y este es un tema para mí que fue muy difícil, lo dejé para el final. Hermanos, tengamos paciencia. No miremos lo que se ve. Salude a esa gente. Salude con corrección, no vaya a decirle, hola. No. Dile, buenos días, ¿cómo está? ¿Cómo le ha ido el día de hoy? No. Solamente, pero de forma correcta. No tiene que ir a abrazarse a las fiestas de ellos. No tiene. No tiene que hacer eso. No lo tiene que hacer. Hermanos, les digo una cosa. No lo puedo decir acá a todos.
Pero cuando he tenido esas personas y yo les pregunto de su niñez, y cuando me dicen lo que le pasó en la niñez, usted no quiere saber. Abusos, mucho. Hubo una muchacha más grande que yo, norteamericana, afroamericana, que llegó a mi oficina, tenía casi 400 libras, pero era altísima. Y cuando llegó, le di la mano a saludarla y por poco me la rompe. Me la apretó así que la alé la mano y dijo, wow, tú sí tienes fuerza. Y digo, ¿por qué me apretó la mano? Digo, bueno. Y después se sentó, se tiró en la silla, no se sentó, se tiró. O sea, bien grosera, mal vestida, todo así, maloliente. Me dice, yo quiero bajar de peso. Digo yo, ok, no hay problema. Entonces subo a sacar el peso, la subo. Entonces digo, mira, te voy a explicar cómo es que trabajamos nosotros acá y le hablo de la alimentación. Y le estoy explicando en una hoja todo y ella se queda mirando ahí. Y se fue. La recibo después de 2 o 3 semanas, pero no le doy la mano, porque me la iba a romper la primera vez. Así que le dije, buenos días, ¿cómo está? ¿No? Y ella llegó y se sentó tranquila, ya no se tiró en la silla. Y yo hice un chiste malo, como los dominicanos hacemos muchos chistes malos e inadecuados. Ella la subí en el peso, había aumentado más de 15 libras. Y yo le hice el chiste malo diciéndole, óyeme, tú lo que estás haciendo es ayúdame a pagar la renta. Si tú viniste a aumentar de peso aquí cuando lo que quería era bajar, ella no me respondió. Se sentó triste y con la cabeza hacia abajo me dice, yo quiero ser fea y gorda. Y yo le digo, ¿pero por qué? Dice, yo no quiero que nadie me desee. Que nadie me desee, no quiero que nadie me mire. Y yo me quedo mirando y le digo, wow. Y dice ella, mi papá me abusaba de los 13 años, cuando se emborrachaba. Y yo le gritaba a mi madre que lo quitara de arriba y ella no lo hacía. Me decía, es que está borracho. No ha podido tener una pareja de su mismo sexo porque odia a las mujeres que no la defendieron en el abuso y odia a los hombres hasta morir. Por eso me iba a romper la mano. Así que la escuché a ella y tuve el momento de poder hablarle. No le podía hablar de Jesús porque Jesús es hombre, ni de María porque María es mujer. Así que no sabía en qué religión me metía. Y le dije, el Todopoderoso, hay uno, el Creador del cielo y la tierra. Y se quedó mirándome. Yo nunca he ido a una iglesia, digo yo, me imagino. Pero hay alguien que te ama más que nadie en este mundo. Que mandó a su hijo a morir para vertir su sangre en la cruz por ti. Y Él sí desea estar contigo. Y te acompaña siempre. Pero Él quiere que tú aprendas a verlo. Y esa muchacha jamás volvió a tener otra pareja. La dejé tranquila. Hizo su proceso. Pero tenía un dolor en el corazón. Nosotros no nos imaginamos. Hermanos, cuando a mí me nació mi hija, yo le decía a mi esposa, yo no la voy a bañar. Yo con la regadera le tiro agua. Y le enjabono la espaldita y los bracitos y las piernitas, pero no toco sus áreas privadas. ¿Entendemos esto? Como hombres no nos corresponde. Una mujer tiene forma de cómo hacerlo y el niño no se altera. Al varón si yo lo bañaba sin problema y su mamá también. Pero, imagínense. Pero a las hembritas, mucho cuidado al sentarle en la pierna, cuando se suban, cuando la cargue, que usted no toque ninguna parte de sus áreas. Porque eso es un poco peligroso. Muy peligroso. Y así yo he tenido muchos pacientes que cuando me cuentan su historia, digo, Satanás dañó a estas personas en temprana edad para que fuesen así. No era intención de Dios. Por eso no podemos juzgar a la ligera como que a mí me dio el deseo de hacer lo malo. Nosotros fuimos enseñados a eso. Yo fui enseñado por un padre a ser infiel y yo odié eso tanto al ver mi madre sufrir que no me quedé en eso. Cuando empecé con mi esposa, digo yo, no, contigo hasta el día de hoy.
Y le agradezco mucho a Dios porque solamente el odio por eso que yo vi en mi casa, el odio por eso me impidió llegar a eso. Porque mi madre tenía formas y repetía diariamente, no sean como su papá. Y nos repitió tanto eso que se clavó en 6 de sus hijos, menos en el primero. Entonces, hermanos, cuando usted enseña con amor y cuando usted enseña lo correcto, no reprenda, enseñe. Que eso es lo mejor. Hermanos, muchas cosas yo podría compartir si no se repartieran acá por las medias, las mirias. Pero hermanos, escuchemos a la gente que está viviendo en pecado y tengamos misericordia de ellos. Y no los invitemos a la iglesia. Seamos empáticos con ellos. Seamos amigos de ellos, porque Jesús primero se acercaba a la gente y era empático con ellos. Y la gente veía que alguien se preocupaba por ellos y entonces seguían a Jesús. Y seguían y querían ser como Jesús. Hermanos, María Magdalena dejó la prostitución porque Jesús la perdonó. María Magdalena fue la primera que vio a Jesús resucitar. María Magdalena, hermanos, Jesús iba a la casa de Marta y María y ella se tiraba a los pies de Jesús a abrazarlos y ella estaba contenta con la visita de Jesús en su casa. Cuando usted está enamorado, todo el carácter cambia. ¿Se lo ven en la cara a uno cuando se enamora? Se mira la cara que tiene este. Cuando uno está muchacho dice, tú andas como enamorado. Y digo, parece que sí. Hermanos, yo quisiese que nosotros nos postrásemos de rodillas y rogásemos al Padre que nos ayude a ser como Él desea que seamos nosotros. Bondadoso y tierno Dios, gracias por tu amor. Gracias, Padre, por conquistarnos a través de la expresión más grande que es el amor. Entregar a su Hijo, puro y santo, por cada uno de nosotros, los pecadores. Padre, ayúdanos a que seamos una solución en esta tierra. A no ver al pecador como pecador. Y que no olvidemos nunca que nosotros también vivimos una vida de pecado. Señor, no hay un termómetro para decir cuál es el peor pecado. Aunque Jesús dice que la negación del Espíritu Santo es un pecado imperdonable. Ayúdanos, Padre amado, a que en este mundo se conozca que somos tus hijos y el mundo pueda reconocer que somos como Lot, que seguía llamando a los pecadores hermanos, brindándole una identidad que no tenían, pero que él deseaba de todo corazón que la tuviesen. Permite que tu iglesia, Padre, pueda ser una solución y no un estorbo en esta tierra. Que cuando veamos a cada uno de los que andan en pecado, a estas personas de la agenda, podamos nosotros amarles y decirle, te tengo una identidad de hermano de Jesús. Por eso deseamos, Señor, que tú coloques tu Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Y que de hoy en adelante nos ayudes, Padre amado, a sumar y no restar. A poder traer pecadores que sabemos que cuando tú los rescates, oh Dios, predicarán con denuedo tu palabra e irán a esas personas y le predicarán del gran amor que tú has tenido con ellos y esa salvación tan grande a través de Jesús. Así como lo hiciste con Pablo, que fue un predicador de predicadores, aquel que añadió a tu iglesia cada día a aquellos que se iban a salvar, oh Señor. Aquella predicación de Pablo con denuedo en cada lugar que iba, en lugares de pecadores, de personas que no tenían, Padre, salvación. Aquellos que adoraban a otros dioses, Pablo les presentó al único Dios verdadero. Ayuda a tu iglesia a que sea igual.
que podamos movernos nosotros en este mundo y seamos sumadores de personas que abandonarán el pecado por amor a esa sangre derramada en la cruz de Calvario. Gracias, Padre, por permitirnos en este día estar clamándote a ti, Señor. Gracias por esta congregación, por cada hermano, oh Señor. Derrama tu Santo Espíritu en cada corazón aquí y en aquellos que en las redes se están escuchando. Permite que tu Espíritu Santo haga la obra que nosotros no podemos hacer. Que nos ayude a convencer a las personas de pecado, de juicio, Señor, porque ya Jesús viene pronto. Y que ellos entiendan que nosotros deseamos que pertenezcan a la fila de aquellos que guardan tus mandamientos y te aman a ti, Señor. Padre, gracias por escucharnos. Gracias, oh Jesús, por el trabajo que haces de enviar tu Espíritu Santo a cada corazón. Gracias, Padre amado. En esta hora lo agradecemos, suplicamos, pedimos a través de los méritos de Jesús y en su nombre, oh Padre, te damos las gracias, Señor. Amén. Amén.